Lo primero, Juan Carlos, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Con una sensación de paz y de satisfacción como muy profunda, ¿no? Imagínate, ¿no? Han sido 5 años haciendo esta película, ¿no? Entonces, bueno, compartirla con el mundo y dejarla que vuele y sobre todo ver la reacción tan fantástica que ha habido este fin de semana con la película, pues es algo que me deja como muy satisfecho, muy contento. Sí. Cuando empecé a verla, lo primero que me fijé fueron en esos planos abiertos que hay del escenario. Es decir, hay planos que parece que están pensados para pantalla grande, no para una sala, para una televisión o un móvil. No sé si en algún momento existió la posibilidad, si se llegó a plantear que pudiera haber una vida comercial en salas o siempre estuvo pensada para la plataforma. Siempre estuvo pensada para la plataforma, pero yo soy de la teoría de que incluso aunque se disfrute o se vean en su gran mayoría, o en este caso en casi completamente la totalidad, se vea en pantallas, digamos, en casa, me parece que es importante mantener la épica visual de esta historia. Creo que esta aventura tiene, como todas las aventuras de fantasía, tienen que tener un despliegue que te conecte con la épica y con la magnitud de la historia, ¿no? Y esta historia es una historia de crecimiento y transformación de esta joven heroína y tenía que ser contada, yo creo que con los elementos tradicionales del cuento de fantasía que normalmente entroncan con una épica de la aventura, ¿no? Y con un tratamiento en determinadas secuencias donde la heroína se está enfrentando a una situación realmente grande y gigante, ¿no? Para su vida, ¿no? Y bueno, ese carácter épico está presente en todas las imágenes y sí puede dar la sensación de que está pensada para ser disfrutada en una sala de cine, pero en este caso yo creo que tiene que ver más con el ADN de la historia, ¿no? Con que la historia realmente me llevó de forma instintiva a crear esas imágenes tan poderosas y como te decía, tan épicas, ¿no? Claro, te lo preguntaba sobre todo porque a veces hablando con otros directores, sí me han comentado que cuando ruedan la película piensan, tienen en mente dónde se va a ver finalmente la película, si en una sala de cine o en un móvil o en una pantalla de ordenador, con lo que al final, como la experiencia del espectador cambia, dicen, pues tenemos que pensar menos en planos muy generales, en esas imágenes, en esos skylines, en esas grandes aberturas y demás, y pensar más en planos más cerrados, que se llaman a los personajes. Entonces, claro, no sé si en tu caso tienes también en cuenta el formato a la hora de grabar o, como dices, que imagino que irás por ahí, que es la historia al final la que manda para decidir el tipo de planos. Pues completamente, es la historia, ¿no? Yo creo que la relación del espectador con los dispositivos donde va a ver la película es cambiante y yo creo que no te debes un poco de obsesionar con eso. Yo como cineasta particularmente no me fijo demasiado en eso, porque incluso en un móvil, si te lo pones muy cerca y te pones auriculares, puedes tener una experiencia inmersiva completamente, ¿no? Entonces Mm. todo depende de dónde, de cómo lo hagas, ¿no? Y creo que a la hora de planificar visualmente una historia y a la hora de la puesta en escena, lo que tienes que ser consecuente con una visión de la historia, ¿no? Y con una forma de contarla. Y eso está más allá del dispositivo donde finalmente se va a ver la película. Creo que tiene que estar conectado con la esencia de la aventura, en este caso, y con la esencia de la historia. Ya entrando ya en detalles de la peli, eh, cuando uno ve a Robin Wright con ese vestido rojo, con esos detalles dorados, a mí yo al menos personalmente fui inevitablemente a la princesa prometida. Es decir, porque cuando le Ujú. rescata, lleva también un vestido rojo con esos detalles dorados. No sé si es es una referencia que he buscado yo por mis propias fuentes, por el background que tengo yo como espectador, o realmente pensasteis también en esos detalles, que la Mira, lo de gente la, prin- tuviera esa vocación, ese eco. Lo de la princesa prometida, te confieso que es casi una coincidencia que a mí particularmente me hace mucha gracia, porque de forma casi espontánea
parece como que es parte de la declaración de intenciones de esta película, ¿no? De desafiar y darle la vuelta a todos los estereotipos, ¿no? Y qué mejor que coger a la princesa Buttercup y convertirla en una reina malvada, ¿no? Parece casi como un gran guiño, ¿no? Al espíritu de rebeldía que tiene esta historia respecto a los cuentos clásicos. Pero te confieso que fue una completa coincidencia y realmente la elección de Robin tiene que ver más con el hecho de buscar a una actriz de gran calado y que de alguna forma le diera ese, es que te diría esas cartas de nobleza al personaje, ¿no? Porque creo que ella es una interpretación de la reina desde un lugar muy, muy humano, en el sentido de que de alguna forma entiendes perfectamente las razones que la llevan a cometer sus actos, ¿no? Sus actos no vienen de la maldad propiamente dicha, ¿no? Sus actos vienen de la obsesión por mantener el poder y de alguna manera por preservar la tranquilidad de su reino, de lo que ella considera que debe ser la tranquilidad de su reino, a pesar de que pase por algo tan horrible y espantoso como los sacrificios que hacen, ¿no? Ya que has ido mencionando solo de esa revisión de los arquetipos de la fantasía y de los cuentos de hadas, antes de ir con el personaje de Emily, quería hablar un momentito de Angela Bassett, de esa madrastra. Todos tenemos una imagen icónica de las madrastras en los cuentos de hadas y aquí nos rompe por completo. Sí, Es todo eh, lo contrario, es la figura maternal que siempre uno espera de una madre. sí, y sobre todo me parecía algo muy bello en la historia, el hecho de que esta es una historia de madres e hijas, ¿no? Pero de madres e hijas conectadas más allá de su propia sangre, ¿no? Porque efectivamente la madrastra al final se convierte en la figura más protectora de Elodie, a pesar de no ser su madre natural, y de alguna manera, la relación entre Elodie y la dragona también tiene que ver con el encuentro entre una madre y una hija, ¿no? La hija que perdió a su madre y la madre que perdió a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto es revelar demasiado la historia, quizás sí, Bueno, contamos con que la gente ya ha ya estado la ha viendo la visto. claro, decir, es una Sí, entrevista en ese sentido. Si al final nos colamos con algún spoiler, bueno, ya la película se ha estrenado, la entrevista se ha hecho a posteriori de que la gente pueda verla y creo que también le da un poco más de interés a la charla. sí, le da más interés a la charla, sin duda. Entonces, bueno, ese encuentro de madres e hijas me parecía, más allá de su propia sangre, ¿no? Más allá de su linaje, me parecía un tema muy, muy poderoso en la historia y que me parece que acercaba el cuento tradicional, el cuento clásico, a un lugar muy cercano y muy humano, ¿no? Mm. Em, Quiero hablar un momento de la dragón y creo que esta va a ser la pregunta más complicada que te voy a hacer, porque claro, hablamos de un personaje y en los últimos años, en las últimas décadas, se haya como estandarizado el canon de que los dragones son seres inteligentes, es decir, sean bondadosos con Peter y el dragón o malvados o que actúan en contraposición a la heroína, como en este caso, pero ya asumimos la condición del dragón como un ser inteligente equiparable al del ser humano, cuando antes era simplemente un monstruo, si vamos a las consideraciones más clásicas del dragón. ¿A qué crees que se Ujú. debe este cambio? ¿Por qué crees que hemos asumido al final ese arquetipo del dragón como ser también inteligente? Yo creo que tiene que ver con que tiene que ver con incluir a los dragones dentro de un concepto de villanía o de villana, en este caso, más profundo, ¿no? Yo creo que los auténticos villanos en las historias son en el fondo un reflejo, casi como un espejo del héroe, ¿no? Y lo que pasa es que un espejo contrario, inverso, ¿no? Y siempre los villanos de alguna forma llevan al héroe, o a la heroína en este caso, a un lugar, digamos, de transformación y de crecimiento, ¿no? Yo creo que ese tipo de duelos son los más interesantes, ¿no? En el concepto de general que Joseph Campbell llamó, lo que él llamó el viaje del héroe, ¿no? Entonces creo que precisamente los dragones han entrado en esta dimensión más compleja y más rica, precisamente por eso, porque han entrado a ser
parte de ese juego entre el héroe y el villano, entre la heroína y la villana en este caso, ¿no? Y eso le da una dimensión aún mucho más eh, eh, humana y poderosa a la relación que hay entre la dragona y Elodie, ¿no? Y además aquí hay una segunda capa que es la de la tragedia que tiene la dragona, que es un personaje que, si analizas uno por uno los diferentes protagonistas, eh, es muy fácil empatizar y decir, es que igual yo habría hecho lo mismo, es decir, porque ha actuado con pura maldad hacia mí. Completamente. Y de hecho te diría que de los elementos más, que más me atraparon en la primera lectura del guión fue precisamente eso, ¿no? La historia dramática, porque trágica, yo llamaría tragedia algo que no tiene salida, ¿no? Pero finalmente la rabia y el dolor de la dragona encuentra su salida en la compasión de Elodie, ¿no? Elodie de alguna forma la perdona, decide no acabar con ella y eso la libera y la convierte en un ser, al final un ser, digamos, más cerca de la luz, ¿no? Por tanto, es un personaje más dramático que trágico. Trágico, en cambio, es el personaje del príncipe, ¿no? Ese es un personaje que sí que está abocado a la tragedia, ¿no? Porque no es capaz de rebelarse, no es capaz de enfrentarse a su madre, ¿no? Y salir del oscuro influjo de ella, ¿no? Que es un poco también otro reflejo inverso, con otros matices del personaje de Elodie. Sí, sí, porque en el Porque fondo ella, son dos personajes románticos, son dos personajes que quieren viajar, que quieren conocer el mundo, que quieren que abrazan la aventura, solo que en el caso en el caso de ambos, además, su deber los lleva a un lugar peligroso, ¿no? El deber de Elodie es en aceptar esta boda a todas luces equivocada, y en el caso del príncipe, en aceptar este rito familiar que de alguna forma una cadena de sacrificios, ¿no? Entonces, el caso es que Elodie sí que es capaz de superar y trascender esta situación, el príncipe no. El príncipe se queda anclado, tiene una oportunidad de hacerlo, pero decide no ser, no rebelarse y por tanto, pues su final es básicamente trágico, ¿no? a mí hay un tema que me parece muy interesante y creo que con sus más y sus menos sí es común a tu filmografía. Y no hablo del concepto de la familia, que también, sino a esa contraposición que sueles hacer entre lo que son los mitos y las historias que nos cuentan y cómo las Ujú, interpretamos, cómo uno las va asumiendo y las va representando con la realidad. Aquí se ve muy claramente porque cuentan una leyenda acerca y una historia acerca de la dragona que no tiene nada que ujú, ver con la realidad. Es decir, que al final ujú, esa leyenda esconde una realidad más compleja e incluso más cruel, que también es algo afín a cómo funcionan los cuentos al final, con esa moraleja y demás. Los cuentos suelen esconder también una verdad. Entonces me parece muy interesante ese diálogo que establece la propia película entre el mito, entre la leyenda, cómo los personajes responden ante esa historia que les han contado y cuál es la verdad que se esconde al final. En Intruder, por ejemplo, también hablabas un poco acerca del origen de los miedos, de los cuentos, con ese tema también familiar. En Intacto tenemos también un poco esa creencia de creerse invulnerable que veíamos al principio de la peli y tal. Entonces, que es algo también, entre comillas, que es común a otras cosas que han hecho. Mira, me encanta que me digas esto, Daniel, porque fíjate, no había reflexionado profundamente sobre esta constante que hablas tú completamente. En todas las películas que he hecho, hay una relación conflictiva con la verdad, siempre. Porque efectivamente en Intacto hay, digamos, la leyenda de este universo del azar, es que este ser que interpretaba Max von Sydow era de alguna forma un ser casi como un dios que manipula la suerte, cuando en realidad la verdad que se esconde detrás de eso es la de un personaje que sobrevivió a algo terrorífico, ¿no? Y la verdad emocional, su verdad emocional que se revela al final de la película, tiene que ver con algo realmente eh, catastrófico, ¿no? Que es casi más
un ser, un ser que nació en el horror más que un ser que haya nacido en las luces, ¿no? En 28 semanas la relación con la verdad y la mentira es clave, porque el totalmente. personaje de Robert Carlyle miente a sus hijos, no les cuenta lo que ocurrió realmente, ¿no? Porque siente vergüenza de lo que hizo, ¿no? A pesar de que lo que hizo, pues cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo. O sea, es un personaje también abocado en la tragedia por no ser capaz de afrontar y de revelar la verdad, ¿no? En Intruders completamente. Intruders, el cuento del niño, el cuento que escribe el niño, esconde la verdad de quién es este monstruo, ¿no? Este monstruo básicamente viene de la sombra infernal de su padre, ¿no? De su propio padre. Y en este caso, pues efectivamente la leyenda de Aurea tapa completamente, cubre una historia digamos, de dolor y horror en base a lo que hicieron con las criaturas, con las hijas del dragón, ¿no? Con lo cual me encanta esta reflexión que has hecho, porque efectivamente hay como una constante en mi carrera con el tema de la verdad, ¿no? Y con una verdad que tiene que ser revelada, caiga quien caiga, y que esa verdad al final va a provocar un movimiento de transformación en el personaje, ¿no? Yo no sé de dónde vendrá esto, ¿no? ¿De dónde vendrá? Vendrá, pues imagínate, me viene a la cabeza yo estudié en un colegio de católico, ¿no? Y recuerdo de pequeño esa frase de San Juan, ¿no? De la verdad os hará libres, ¿no? Yo creo que esas son cosas que se generan en la infancia, ¿no? Donde hay preceptos o ideas que te llegan, que lógicamente resuenan en ti porque tienen que ver con tu experiencia familiar. Por eso y que esto sería otra conversación, ¿no? Mi Sí, sí, preferencia quedaría. siempre por el escenario familiar como una constante en la dramaturgia de todo lo que hago, ¿no? Y quizás en mi entorno familiar, pues sentí la necesidad de revelar un secreto, ¿no? De revelar y efectivamente en mi familia hubo varios secretos que nunca podían ser revelados porque no eran convenientes o no se podían contar, ¿no? Entonces yo creo que eso como niño me generó, al igual que el niño de Intruders, como una especie de espíritu fabulador, ¿no? Donde lucubro toda una historia de fantasía, que en el fondo lo que se esconde detrás de esa historia de fantasía es una verdad y una realidad que a veces es muy dramática, ¿no? Y hablando de verdades en la película, eh, uno cuando entra en lo que es en escena, que empieza a ver como la presentación de los personajes, cuando se anuncia el tema del compromiso de Elodie y demás, en todo Ujú. momento hay ya la sombra de que algo va a pasar. La música es muy reveladora en ese sentido. Es decir, en La cierta música, manera yo vas diría, la preparando. música, sí, perdona que me interrumpí, Dime, dime. perdona, sí. No, que digo que No, la no, música y el estilo de la película, el tono. Y esto es una cosa que era muy importante para mí en todo el primer acto, ¿no? Porque el primer acto se maneja en una paradoja narrativa compleja, ¿no? Porque el primer acto tenía que ser romántico, o sea, tenías que, por un lado, creer en que ella empezaba a sentir y siente atracción por este príncipe, ¿no? Pero también tenía que estar, de alguna forma, desarrollado la sensación de que este lugar al que estás visitando y esta gente que estás conociendo están rodeados de sombras, ¿no? Hay algo ahí extraño, hay algo ahí que no termina de cuadrar perfectamente, ¿no? Entonces, el primer acto se mueve en esta paradoja, ¿no? Y es realmente de las partes más difíciles y más, fíjate, es la parte con menos efectos visuales, es la parte técnicamente más relajada, pero dramatúrgicamente te aseguro que es la parte más compleja de la película, porque tienes que manejarte en claro, esos dos lugares, ¿no? a eso quería ir, es decir, uno lleva con la mosca de catalores, es decir, aquí hay algo escondido, es decir, lo que comentas, la música, incluso, por ejemplo, hay un plano y contraplano cuando está Elodie asomada al balcón, que ve a otra chica como en un piso inferior, por así decirlo. Entonces, dice, aquí pasa algo raro, hasta que al final estalla todo. No sé hasta qué punto el anticipar o el sorprender, ¿qué es Ujú. qué es lo que suele ser preferible? Aquí anticipamos, sabemos que algo va a pasar, entonces ya se genera una tensión que termina estallando cuando descubrimos el pastel, el sacrificio y todo, pero
igual podías haber optado también por el tema por la sorpresa, es decir, vamos a esconderlo todo y que luego estalle igualmente. Yo soy un gran seguidor, em, te diría casi como un alumno en todos los sentidos de uno de lo que yo considero uno de los grandes guionistas de la historia del cine, que es Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière fue guionista de Buñuel y de un montón de películas maravillosas, ¿no? Y Carrière decía una cosa que me parece que es la clave fundamental en, en una película, ¿no? Él hablaba de que cada escena en una historia, para la gran pantalla, tenía que moverse en una paradoja, en una dualidad paradójica, que era que tenía que resultar inevitable y a la vez inesperado. Es decir, tenías que sentir como espectador que, wow, cada cosa que ocurre es como, claro, viene construida, inevitable en el sentido de que es una construcción que ya ha sido desarrollada previamente, e inesperado en el sentido de también te tiene que sorprender, también te tiene que resultar como casi una sorpresa. Yo creo que esa es la clave de hacer una buena historia, siempre, ¿no? De que todo tiene que resultar efectivamente inevitable e inesperado a la vez, ¿no? Y por eso creo que es fundamental en la historia de Damsel cómo las sombras te van preparando y te van de alguna forma colocando en el lugar de que efectivamente algo terrible va a pasar, ¿no? Eso te provoca una sensación ominosa y de casi de estar Mm. al filo del asiento, ¿no? De decir, Dios mío, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, y te tienen una tensión que realmente es gran parte digamos, de la experiencia de una película de misterio y suspense, como en el fondo también Damsel es, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, uno de los modelos en los que siempre me he inspirado yo es en el modelo del suspense, ¿no? Me interesa mucho el suspense como género, porque básicamente te coloca en un lugar incómodo, en un lugar, pero a la vez atractivo, ¿no? En un lugar como de que quieres saber más, porque intuyes que algo va a ocurrir, algo va a pasar, ¿no? En ese sentido, aquí no sé si vuelvo a ser presa de mi propio background como, como espectador, o si hay algo también de verdad en ello, pero no Ujú, sé si ha habido algún tipo de influencia de Alien, de la de Ridley Scott. Sobre todo en la parte en la que ya vemos a Elodie entrar en la cueva y cuando está huyendo de la dragona en un primer momento, por esos recovecos muy oscuros, muy estrechos también. A la dragona tardamos en verla en su grandiosidad bastante, es decir, al principio se sugiere, vemos el fuego o vemos alguna sombra, pero tardamos en verla por completo también. sí, mira, pues, evidentemente las grandes películas que a uno le han impactado, pues están ahí siempre, ¿no? Cuando generas algo, ¿no? Yo creo que todos somos, todos somos frutos de lo que nos ha apasionado, ¿no? Y de alguna forma uno cuando crea, pues inevitablemente en el imaginario de lo que acaba generando están esas grandes películas que viste hace años y que te impactaron. Indudablemente Alien es un referente en todos los sentidos, ¿no? Incluso Dan Massé, el guionista, creo que se ha publicado que él mismo hablaba de que cuando escribía esta historia, Alien fue un referente para él, ¿no? Hay muchas similitudes, ¿no? Efectivamente, la heroína que es sometida a esta especie de persecución y que la convierte en una mujer fuerte e independiente, ¿no? Esto, pues, Alien de alguna forma inaugura, en algún sentido inaugura este modelo, ¿no? Y pues sí, este parecido es lógico y evidentemente demuestra una pasión por parte del guionista y también mía hacia una de las películas fundamentales en la historia del cine, ¿no? Mm. Y ya luego, por ir finalizando, que es algo que hemos ido tocando un poco durante toda la entrevista, pero sin entrar de lleno, es esa deconstrucción que haces del arquetipo de la damisela. Como Elodie, Ujú. eh, siendo como ese arquetipo clásico de la damisela en apuros,
pero que al final es la heroína de la historia. Y me parece interesante porque es Sí. un camino que, por ejemplo, en el cómic se ha ido recorriendo ya bastante en los últimos años, pero suelen hacerlo convirtiendo a figuras trágicas o destinadas a ser la villana o el monstruo de la historia en las heroínas. Y aquí lo que tú haces es, por ejemplo, lo que hicieron, por ejemplo, en Enredados, la película esta de Disney, y escogerla a la propia damisela y hacer de ella la heroína, sin tener que tirar de esa tragedia. No, es que estaba destinada a convertirse en una bruja o es que está maldita. No, no, simplemente cogemos a la doncella arquetípica y la convertimos en la heroína. Sí, eso realmente, imagínate, cuando leí el guión por primera vez me pareció la idea más original de todo ese planteamiento, ¿no? Porque yo creo que tocaba algo en lo que creo firmemente, ¿no? Y es que realmente en este concepto de la supervivencia y de la salvación, realmente al final creo que lo más realista es darte cuenta de que tú eres la única persona que se puede salvar, ¿no? De ti mismo, ¿no? Tú eres la única fuerza realmente en la que puedes confiar si quieres sobrevivir y crecer, ¿no? Y que en el fondo crecer y convertirte en un adulto tiene que ver con un camino de soledad y de confiar en tu instinto que es clave y fundamental, ¿no? Yo creo que esta especie de visión más madura, ¿no? De lo que significa convertirte en un adulto, me parecía que era muy interesante aplicarla a un relato tradicionalmente más asociado a un planteamiento, digamos, más débil, ¿no? Donde efectivamente la damisela en apuros tiene que depender de alguien, ¿no? Creo que era interesante realmente apuntar a una historia donde la damisela tiene que luchar por sí misma, ¿no? Y convertirse ella en un ser independiente si realmente quiere crecer y quiere convertirse en alguien que haga uso de su libertad, ¿no? Y sobre todo, sin que ello suponga renunciar o descartar la red de apoyo. Pienso, por ejemplo, en historias clásicas del héroe, generalmente es alguien que hace ese camino en solitario, se transforma, vence al mal y luego es cuando vuelve al punto de origen ya convertido y se reúne con su familia. Aquí pones esa red de apoyo. Pienso, por ejemplo, en esas damiselas, en esas princesas que precedieron a Elodie. Pienso, por ejemplo, también en la madrastra, que cuando la pone sobre aviso o luego va a apoyarla. Pienso en el padre, es decir, que en todo momento, aunque tenga que hacer esa transformación en gran parte sola, pero si tiene la oportunidad de solicitar ese apoyo y esa ayuda, lo coge con la dragona mismamente, lo hace. Completamente, ¿no? Yo creo que incluso en el viaje del héroe clásico, aunque haya soledad, hay siempre un guía, ¿no? Hay siempre guías en el camino, ¿no? Y a medida que el héroe avanza en su viaje iniciático, se va encontrando con personajes que lo guían hacia su propio camino, ¿no? En este caso, efectivamente, hay un espíritu de sororidad en la historia que es clave y fundamental para que ella sobreviva, ¿no? Sin las princesas y sin las señales y el mapa que le dejan, no podría salir de esa cueva, ¿no? No podría haber encontrado una salida, ¿no? Los gusanos brillantes son sus aliados también, efectivamente su madrastra. En este sentido, yo creo que es una heroína, efectivamente, que acaba creciendo y transformándose desde la soledad, pero es una soledad que está acompañada, que efectivamente hay guías en el camino que le facilitan el trabajo, ¿no? Y la importancia del diálogo. Al final, todo se resuelve hablando. Sí, completamente. Y revelando la verdad. Yo creo que el hecho de hablar y de alguna forma de confrontar la verdad es lo que realmente genera un cambio radical en la historia. Esa verdad tenía que ser revelada y esa verdad es la única que puede realmente alterar el curso de los acontecimientos, ¿no? Pues, Juan Carlos, voy a ponerle ya la cámara para despedirme. Ha sido Vale, un bien. placer. Muchas gracias por Igualmente. dedicarme este ratito. Espero que la entrevista no te haya resultado pesada ni reiterativa respecto a otras.
No, ha sido muy, muy, muy entretenida, muy divertida. Me encantan las preguntas que me has hecho. Me alegro y nada, que haya mucha suerte, que la película ojalá siga funcionando igual de bien y a ver si con suerte vemos nuevas películas tuyas pronto, que como has estado tanto tiempo metido en Estados Unidos, en el mundo de las series, te teníamos un poco perdida la pista. Sí, yo ya he vuelto al cine. Así que nada, creo que volverás a saber de mí pronto, seguro.